¿Qué es la bondad y qué no es la bondad? Porque confundimos ambos términos. No, es una persona muy buena. Y automáticamente es como dicen, no, decía una vez un director general de una empresa, me dijo, Mario, yo no tengo tiempo para ser compasivo. Entonces, claro, ¿cómo entendía esta persona la compasión? ¿Qué entendía por la compasión? Entonces, las palabras significan distintas cosas dependiendo de la experiencia de las personas, de lo que han vivido, lo que han leído, lo que han estudiado. Entonces, ¿qué no es la bondad? La bondad no es la blandura. La bondad no es decir sí a todo. La bondad no es dejarse pisar. La bondad no es no establecer tus límites, tus fronteras. La bondad es incluir a la otra persona en el concepto de bienestar. La bondad es que no te sean indiferentes los demás. La bondad es que no pienses solo en ti, en lo que quieres, en lo que necesitas, sino también en lo que sienten y necesitan los demás. Utilizando una metáfora del gran Martin Buber, el filósofo alemán, para mí la bondad sería la construcción de una elipse. La elipse tiene dos círculos, tú y yo. La bondad sería el reflejo de nosotros, no de yo, y tampoco tú, todo lo que tú quieras. Que me quieres pisotear como si fuera un felpudo, me pisoteas. No, porque no hay que confundir bondad con cobardía. No hay que confundir bondad con blandura. Entonces, si tú me preguntaras si es rentable la bondad, te diría que consultemos al cuerpo. ¿Qué nos dice el cuerpo? Y el cuerpo nos dice que sí, que cuando tú sientes que le importas a alguien, el cuerpo mejora, que cuando tú sientes que los demás te escuchan con interés, el cuerpo mejora, que cuando tú sientes que no eres indiferente para otras personas, el cuerpo mejora. Ya hemos visto liberación de oxitocina, se alargan los telómeros porque aumentan las cifras de telomerasa, es un predictor de la longevidad, etc. Entonces, desde el punto de vista físico es rentable. Desde el punto de vista mental, obviamente una persona que piensa en los demás, en lo que sienten y necesitan, es una persona que ha sido capaz de superar su egocentrismo. Y dice el gran Dhammapada, el gran texto hindú, el mayor de los conquistadores es quien se conquista a sí mismo. Es decir, una persona que ha sido capaz de conquistarse tanto, que ahora no solo le importa lo que siente y necesita, sino que le importan lo que siente y necesitan los demás, es una persona que psicológicamente va a tener mayor estabilidad, va a tener mayor tranquilidad, va a tener mayor paz mental y va a vivir con mucha más ilusión, entre otras cosas porque se va a sentir mucho más querida. Y desde el punto de vista espiritual, ¿es rentable la bondad? Naturalmente, porque la bondad entendida como el encuentro entre seres humanos, ¿a qué te acerca? Te acerca al perdón y te acerca al amor. Bueno, eso es, por definición, lo que más nos conecta con la felicidad. Entonces yo diría, ¿es la bondad rentable desde este punto de vista? Sí. Ahora, ¿es la bondad valorada en lo que vale? Probablemente no. Pero yo creo que no se valora por lo que tú muy bien has comenzado a distinguir, porque no nos han explicado muy bien la diferencia entre ser bueno y dejar que todos los demás nos pisen. No tiene nada que ver el buenismo con la bondad. No, de hecho, la persona que transmite esa bondad en los términos, por lo menos, que yo he explicado, es una persona extraordinariamente fuerte. ¿Por qué? Porque tú solo vas a abrazar a la otra persona si abres los brazos, y eso lo hace una persona valiente, una persona comprometida, una persona que quiere ofrecerse, que quiere darse como regalo. Entonces, a mí me parece que la bondad lo que transmite es esa fortaleza interior, que no es la fortaleza muscular, es el poder interior. Y esa bondad que abraza, que confía, que busca el bienestar de los demás, que yo no sé si a ti te ha pasado, pero estoy convencida de que has comprobado que cuando pones todo tu ser en que los otros mejoren, tus propios dolores físicos se anulan, o al menos eso es lo que yo he visto a lo largo de todos estos años en urgencias en los pacientes, y lo mejor de todo es comprobarlo en ti mismo, porque cuando lo compruebas en ti mismo, ya no necesitas que ningún estudio de investigación te venga a decir que efectivamente la bondad mejora la salud. Pero, ¿qué es lo que necesitamos que nos toquen? ¿En qué neurona necesitamos que nos toquen para efectivamente darnos cuenta de que ser bueno es rentable? Para perder el miedo. Bueno, lo has definido tú muy bien, Carmen. Es decir, al final
el impacto es un descubrimiento. O sea, tú te das cuenta que en el momento en el que tú incluyes a los demás, tu vida mejora. La vida de la otra persona mejora. Todo mejora. Por tanto, al final de lo que se trata no es de construir muros, sino de construir puentes. Y esto es como todo. Hay una frase, no sé quién es, me parece magistral. Dice, no es el milagro el que da lugar al creyente, sino el creyente el que da lugar al milagro. Hace falta ese puntito de fe, ese puntito de confianza para dar el primer paso. Y entonces, a nada que des el primer paso, empiezan a pasar cosas. Pero tiene que ser un paso no pensando en ti. Tiene que ser un paso pensando en la otra persona. Porque si tú lo haces por el efecto que va a tener en ti, eso ya está viciado de partida. Tú lo haces porque la otra persona te importa. Tú, en urgencias, vas a ver a un enfermo. Tú tienes más de 30 años de experiencia en medicina de urgencias, que es una medicina muy complicada, porque te puede llegar de todo. Te puede llegar un ictus, te puede llegar un tráfico, te puede llegar un traumatismo craneoencefálico, te puede llegar cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa? Que en ese momento tú lo que buscas no es brillar, la doctora Alegría, que fuera serie, que tiene. Lo que buscas es sanar. Y en la búsqueda de sanar, aunque tú no lo hagas con intención, acabas brillando. Acabas brillando. Entonces, la clave es eso, que tú lo que buscas es ayudar, sanar, iluminar. Te has olvidado del cansancio, te has olvidado de las dudas que uno tiene cuando se encuentra en situaciones tan complicadas, porque te has puesto en la piel de la otra persona. Entonces al final nos damos cuenta que solo hay una piel. La separación que vemos es una pura ficción. Lo decía muy bien Albert Einstein. La separación que vemos entre el mundo exterior y el mundo interior es una pura alucinación de la mente. No es real. No es real. Hablando de separaciones, ¿tú crees que es posible separar la vida por capítulos y ser bueno, por ejemplo, en tu vida personal y no ser bueno en la profesional o en la vida social? ¿O es obligatorio que seamos buenos en todos los campos de la vida? Bueno, la palabra obligación es una palabra compleja y yo casi necesario. Buscaría otra. Sí es cierto que hay personas que pueden ser, por ejemplo, muy afables en el trabajo y muy duros con la familia. O pueden ser más duros en el trabajo y más afables con la familia. Esto, por ejemplo, produjo una enorme sorpresa en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron a los tribunales algunos de los miembros de las SS que habían hecho verdaderas barbaridades. Y sin embargo, resulta que eran padres cariñosísimos, maridos y mujeres súper encantadores en su familia, y no se entendía. Entonces, no hemos de confundir lo que es la persona con el personaje. El personaje puede ser muy cruel en un sitio y puede ser muy afable en otro, pero eso no es la bondad. La bondad tiene que ver con la persona. Y una persona que valore de verdad a un ser humano, en todo lo que haga, lo irradiará. Habrá veces que no le saldrá bien, pero su disposición es que le salga bien. Esa que le salga bien. Entonces dirá, hoy no me sale bien, lo volveré a hacer. Pero no corta en compartimentos estancos. Eso lo puede hacer el personaje. Lo que no puede hacer es la persona. Ese personaje en el que tú describes tan estupendamente en el camino del despertar, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para abrazar la bondad desde la confianza de que es el único camino, el válido? Como decía Howard Gardner, creo que era el que decía, no se puede ser buen profesional si no eres una buena persona. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué neuronas se nos tienen que interconectar en nuestro cerebro para efectivamente empezar a quitarnos el miedo, a quitarnos las capas y decir, me lanzo al mundo desde la bondad, desde el abrazo, desde la confianza, desde ole, 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 que merece la pena ser bueno? Mira, yo creo que el conocimiento no es la solución, es muy importante para encontrar la solución. Es decir,
entender muy bien qué es la bondad, que de alguna manera estamos con mayor o menor acierto compartiéndolo, entender lo que es la bondad, entender lo que es la compasión, es decir, desligarlo de ideas que tenemos prefijadas, de etiquetas que hemos puesto y consideramos que representan la realidad, es un primer paso. Y el segundo paso es ponerte a explorar. Ponerte a explorar y decir, vamos a ver, ¿qué pasaría en esta situación si en lugar de decirle a mis hijos lo que tienen que hacer, intente preguntarles cómo se sienten hoy? ¿Qué dificultades han tenido? ¿Qué oportunidades han visto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en lugar de ir a la compra a comprarme un kilo de cebollas, me interesara un poco hablando con esa persona que está en el sitio de la frutería, donde sea? ¿Qué tal está? ¿Cómo está? No sé qué, tiene mucho trabajo. Es decir, ¿qué pasaría si incluyera a la otra persona en la ecuación? Y entonces me daría cuenta de que al final esas cebollas están más ricas. Me daría cuenta de que a lo mejor ese es el momento más feliz que ha tenido esa persona a lo largo del día. Y resulta que me daría cuenta también de que ese momento en el que he comprado cebollas se ha convertido en imborrable. Mira la de veces que he comprado cebollas, pero me acuerdo de esta. Fíjate, yo he echado gasolina, lógicamente, muchos años a lo largo de la vida. Están miles de gasolineras. Nunca olvidaré a dos personas en dos gasolineras, una viniendo de Teruel y la otra de Valladolid. Su amabilidad, su vocación de servicio, su ilusión, su alegría, imbatibles, inolvidables. Entonces, al final, muchos diremos, sí, pero de eso hay poco, claro. Por eso, como hay poco, nosotros tenemos la oportunidad de ser una de esas personas para los demás. Y cuando nos demos cuenta de que podemos ser una de esas personas para los demás, nos daremos cuenta de que, oye, hay más. Hay más. ¿De dónde han salido? Lo que decía Epícteto en el siglo I después de Cristo. Cuando yo cambio, todo cambia. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Si somos cerrados, veremos un mundo cerrado. El momento en que nos abramos, sorprendente, veremos un mundo abierto. Claro, esto desafía por completo nuestra forma habitual de pensar. Pero ¿quién ha dicho que las leyes que nosotros manejamos son las leyes del universo? Hablabas hace un momento de ecuaciones. Me viene a la mente la relación que pueda tener la bondad con la gratitud y con el perdón. Sí, vamos a ver. La gratitud es el reconocimiento no de lo que te falta, sino de lo que tienes. No es el reconocimiento de lo que no has conseguido, sino de todo lo que has logrado. La gratitud es un antídoto bastante eficaz, tanto contra el miedo como contra la frustración. Y además se ha demostrado, sobre todo por la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, que la gratitud mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular y del sistema endocrino. El perdón es un campo muy complejo, porque nosotros entendemos el perdón como alguien me ha hecho daño, merece un castigo, pero yo, que soy mejor persona, la voy a perdonar. Curiosamente, entonces se entra en el debate: perdono y olvido, perdono y olvido, si perdonas y olvidas te pueden hacer la misma. Este no es el perdón que transforma. Este es el perdón que mantiene una convivencia razonable, porque de alguna manera le quita oxígeno al fuego, pero el fuego sigue estando. Hay un perdón de otro índole, no es el perdón de este mundo, no es el perdón que manejamos. Es un perdón en el cual eres capaz de ver en la otra persona lo que ella ni siquiera es capaz de ver. Es decir, no ves maldad, ves ignorancia. Por tanto, lo que buscas no es el castigo propio de has actuado con maldad, mereces un castigo, sino la corrección propio de has actuado desde la ignorancia. Y no hay mayor corrección que la del perdón. Cuando tú perdonas a una persona porque sabes que hay una ignorancia, lo cual no quiere decir
que si ha cometido ciertos actos, esos actos no tengan esas consecuencias. Pero cuando tú a nivel de la persona la perdonas, porque reconoces que hay una ignorancia y que a ti lo que te importa es su corrección, no su castigo, ese simple hecho, que no es simple, se puede explicar de una manera sencilla, pero no es simple, tiene un efecto transformador en la otra persona y en uno mismo. Yo he conocido a algunas personas que han sido capaces de perdonar de esa manera y es algo extraordinario. Yo tuve una experiencia, no la contaré porque es larga y como muy personal, donde fui agredido verbalmente por alguien, ocurrió en Inglaterra, y yo en ese momento no sé con qué conecté, o sí lo sé, conecté con algo profundo y dije, elijo perdonar. Se me fue toda la ira, se me fue toda la rabia, el cuerpo se relajó, experimenté una paz increíble y pude ver la transformación en la persona que tenía delante. Toda la ira que reflejaba su rostro se desvaneció y lo que vi fue un rostro lleno de tristeza. Algo había sucedido. Yo salí muy tocado de aquella experiencia. Claro, es que te escucho y me vienen también un montón de recuerdos porque es sencillo encontrar recuerdos en nuestra vida cotidiana de momentos en los que tuvimos que elegir entre perdonar o no perdonar y lo complicado que es decir perdono. Sí. Y hay una frase que todavía va un poco más allá, que no recuerdo el autor, pero me ha venido a la mente mientras te escuchaba, que dice algo así como: cuando tengas que elegir entre la justicia y la misericordia, elige la misericordia. Sí. Yo creo que esa es la expresión máxima de la bondad y del perdón. ¿Dónde te inspiras tú para conectar con ese ser tuyo superior que te hace tener en ese momento la capacidad de responder y no de reaccionar, que es lo que solemos hacer todos? Bueno, para esa conexión a veces yo pongo mucha resistencia. Y como pongo mucha resistencia, consciente o inconsciente, no siempre me salen las cosas como me gustaría que me salieran, ¿no? Cuando me salen es porque en un momento determinado practico lo que se llama la rendición, el surrender. La rendición no es el rendirse en una batalla, es el rendirse a un universo que es capaz de ver lo que yo soy incapaz de ver y es capaz de hacer a través mío lo que yo por mí mismo en ese momento soy incapaz de hacer. Entonces, cuando tengo esa disposición a dejarme enseñar, a dejarme guiar, lo que sale a través de mí y entonces tiene ese poder transformador en las dos personas, ¿no? Entonces, muchas veces es sobre todo el reconocer hasta qué punto lo que veo también lo estoy proyectando, el reconocer que no conozco la realidad de una persona, no sé por lo que está pasando una persona, por tanto no puedo juzgar porque no conozco. Y en tercer lugar, y a mí esto me ha sido una enorme utilidad, esa disposición de pedir ayuda. Pedir ayuda, oriéntame, guíame. Hay personas que a lo que piden ayuda le llamarán el misterio, otras le llamarán campo acásico, otras vida en mayúscula. Yo le llamo Dios, ¿no? Porque para mí representa la máxima sabiduría y el amor incondicional. O sea, no es el juez ahí que está esperando para ver si meter la pata para darte en la cabeza, sino todo lo contrario. Entonces, a mí desde luego me ha ayudado en situaciones complejas a tener esa calma, esa serenidad y esa alegría que de otra manera hubiera sido, desde un punto de vista humano, totalmente imposible. En tu libro, El camino del despertar, cuando hablas de ir pasando umbrales, yo he entendido, corrígeme si no lo he entendido bien, porque cada uno entiende las palabras, claro, lógico, como le vienen en ese momento, bueno, ¿no? Eso como quieren, que cada uno me viene útil a mi vida y con, me viene así. Con el libro, claro. Pero en este momento de mi vida, que lo he leído hace poquito, porque ha salido hace poquito, sí, he entendido que el umbral tercero es como conectar con lo divino, sí, ¿no? Ahora que hablabas sí, tú de Dios. A mí también me gusta la palabra Dios porque me parece que sirve para cualquier religión. Creo que era el Dalai Lama que decía, la verdadera religión es tener un corazón bueno. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que traspasando ese tercer umbral, que yo todavía estoy en el primero, pero espero y confío en algún momento poder llegar a umbrales más avanzados, ¿tú crees que ese tercer umbral, esa conexión con Dios, no es otra cosa que tu parte también, tu chispa divina? Sí, por supuesto, por supuesto. Quiero decir,
La palabra Dios, como la estamos entendiendo, es una palabra que abraza a todo el mundo y no desprecia a nadie, que nunca utilizará la violencia para intentar transmitir sus ideas, cuya única fuerza será la fuerza del amor y del perdón. Y fuera de esto, podemos usar el nombre de Dios, pero lo estamos usando en vano, lo estamos usando mal, lo estamos usando a nuestra medida para nuestros propósitos. Por eso, en el fondo, es lo que a una persona le mueva, si es universo, es vida, lo que sea. Entonces, se me ha olvidado tu pregunta, Carmen. Me he puesto a... que hablabas de Dios, sí. Y que si cuando hablas de Dios en el tercer umbral, Sí. cuando seamos capaces de llegar a ese tercer umbral y que la nuestro guerrero sí, se convierta en claro. mago... Vamos a ver, esto es muy fácil de entender con otra metáfora. El sol es el sol y del sol emergen los rayos. Cada rayo es un rayo de sol, es un rayo de luz. El rayo no ha creado el sol ha creado el rayo, y sin embargo el sol y el rayo comparten la misma naturaleza. Entonces, cuando una persona se reconoce como un rayo de luz, un rayo de sol, obviamente puede disfrutar de lo mismo que disfruta el propio sol, una creatividad, una capacidad de transformación, de sanación extraordinaria, y que vean los demás rayos de luz que se han olvidado de que son rayos de luz. Entonces, naturalmente que sí, cuando uno cruza el tercer umbral es el reconocimiento de tu linaje divino. Es el reconocimiento de que eres un rayo de luz, no eres una nube oscura. Tienes nubes oscuras, pero la realidad que eres, sol, puede ser tapada. Lo que no puede ser es negada. Y entonces, en ese momento es cuando se produce el despertar. Ese despertar puede tener varias formas. En Japón llaman Kensho o Satori. Kensho son momentos de despertar. Satori es cuando una persona está ya ahí. Entonces, todos tenemos momentos de despertar. Los has tenido tú, los has tenido nuestros amigos que nos están viendo ahora, los he tenido yo, hemos tenido esos momentos de Kensho, donde realmente te das cuenta de esto. Muy pocas personas han alcanzado Satori. Y generalmente quien dice que está en Satori no lo está. Porque el que está no dice nada. Porque el que está no dice que está en Satori. El que dice no dice que está en Satori. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, eso es una realidad incuestionable. Y cuando uno lo ha vivido, no puede negarlo. Hay tres sentimientos que son incluso emociones. La diferencia entre sentimiento y emoción es la emoción es un proceso corporal y el sentimiento es la percepción consciente de eso que está ocurriendo en el cuerpo. Hay tres sentimientos y emociones que son tremendamente disfuncionales en el ser humano. Tremendamente disfuncionales. La ira, el miedo y la culpa. La ira tiene dos expresiones. La ira exterior, que podemos ver desde la persona que insulta, hasta la persona que hace gestos de amenaza, hasta la persona que golpea o incluso mata. Pero hay una forma mucho más oculta, que es la ira encerrada, la ira contenida, el volcán durmiente. Y que en un momento determinado tu hijo, tu hija, tu pareja, un compañero, un amigo dice algo y saltas con una tremenda violencia, ¿no? Esa es la ira. El miedo. El miedo es una emoción que, ajustado en intensidad y en contexto, tiene todo el sentido del mundo. Si yo me voy a un parque natural en la India y no tengo precaución, sabiendo que hay serpientes cobra, sabiendo que hay tigres, sabiendo que hay leopardos, soy un insensato. El problema del miedo en el ser humano es que la mayor parte de los miedos son generados por la mente. Entonces, cuanto más miedo tenga yo a una persona, más la voy a atacar y voy a sentir que me estoy defendiendo. Yeah. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la ira y el miedo son las dos caras de la misma moneda, exactamente la misma moneda. Si yo tengo ira y ataco, tengo miedo a la reacción. Si tengo miedo, para protegerme, ataco. Entonces, estas dos emociones van por un lado. Y la tercera es la culpa. La culpa no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la tristeza por el error cometido
y la llamada al arrepentimiento. He cometido un error, he hecho un daño, ha tenido unas consecuencias, lo siento profundamente y voy a ver cómo puedo reparar esto. Eso es necesario y perfectamente válido. La culpa es el castigo que yo infrinjo en otra persona o en mí para hacerme sufrir de forma constante. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que hice. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que soy. Me hago sufrir porque cometeré errores y meteré la pata. Entonces la culpa es devastadora. Y los tres, yo le llamo los tres jinetes del apocalipsis, porque la ira, el miedo y la culpa van siempre de la mano. Entonces, ¿qué te diría? Lo primero que te diría es que es absolutamente esencial vigilar la mente. Y cuando tú sientas ira, lo primero que tienes que hacer es no abrir la boca y no mandar un email y no llamar por teléfono o mandar un WhatsApp, porque eso es una bomba de relojería. Yo a veces lo he comentado en algún curso que he dado, digo, si estás muy enfadado con alguien, le quieres mandar un email y dices, no, este es el email que le toca mandar, tú te lo mandas a ti mismo y lo lees al día siguiente. Pues si lo lees en el momento, dices, perfectamente justifica. Cuando ves al día siguiente que se ha reducido toda la tensión emocional, dirás, menos mal que no lo mandé. Lamentablemente a veces, por no saber sujetar nuestra lengua, pronunciamos el discurso que más vamos a lamentar. Entonces, lo primero ante la ira es no te dejes llevar por ella. No niegues que la tienes, porque si la intentas bloquear, la ira te va a salir por otro lado. Reconoce que tienes ira aunque sea con tus seres más queridos. Es decir, no la bloquees. En segundo lugar, no actúes en base a la ira. Tú puedes tener ira, pero tú tienes la capacidad de no responder, de no reaccionar de acuerdo a esa ira. En tercer lugar, lo que tienes que hacer es observar la ira. Tienes que desapegarte de la ira. Sé que es difícil, también sé que se puede hacer. Es decir, intenta tomar distancia y observa esa ira, cómo está afectando tu cuerpo. Notarás a lo mejor que se te contrae la mandíbula, notarás que la respiración es más torácica. Obsérvalo. El simple distanciamiento es como si le quitara potencia a esa ira. Luego toma 3 respiraciones profundas, 1, 2 o 3. Y finalmente hazte una pregunta. ¿Qué es lo más importante aquí? Y entonces descubrirás que lo más importante aquí no es reaccionar, sino responder. Como todo pide un entrenamiento, y cuanto mejor nos entrenemos, mejor vamos a poder gestionar esto. El miedo, exactamente lo mismo. Si la mayor parte de los miedos son absolutas creaciones de la mente para bloquearnos. Descartes, un filósofo de la talla de él, el padre de la filosofía racionalista, escribió una carta al final de su vida que decía: mi vida estuvo llena de preocupaciones, la mayor parte de las cuales jamás sucedieron. Es decir, todo lo que es la proyección de un futuro horrible, empezar a sufrir ya, esos miedos son verdaderas engaños de la mente, lo que los hindús llaman maya, ¿no? de un espejo erróneo. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Yo lo que recomiendo es conocer la realidad. Para conocer la realidad tenemos que dejar de juzgar y empezar a explorar. Es decir, alguien dice una cosa y ya me lleno de ira, porque he dado por hecho que lo que yo he interpretado es la única realidad. Y no es la realidad, es una realidad, la mía. Si yo en ese momento juzgo y condeno y castigo, me sale mi ira o mi miedo, porque si mi ira le afecta a otra persona a ver cómo contraataca, yo no podré conocer. Si yo tengo la humildad de decir, mi realidad no es la realidad, es una realidad. ¿Qué es lo que has querido decir? Explícamelo. Muchísimas veces nos vamos a dar cuenta que la interpretación que hemos hecho no se ajusta para nada con la intención de la persona. Y al final uno tiene que hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la consecuencia de la ira y el miedo en el cuerpo? Pues yo te voy a poner un ejemplo, Conozco una persona magnífica. En un momento de ira,
en un momento de ira, se quedó sin ver por un ojo. Pero de repente, lo llevaron a urgencias. Wow. Cuando me lo comentó, llevaba ya 17 operaciones por desprendimiento de retina. 17. Le habían operado 17 veces. Yo no sabía que se podía operar la retina tantas veces. En un momento de ira, se te puede romper un vaso cerebral. Puedes tener un infarto de miocardio. Entonces, el propio cuerpo nos está diciendo que esas emociones, aunque nos parecen justificadas, no lo son. No lo son. Podemos establecer límites con firmeza sin tener que ser asesorados por la ira. Porque en la ira tú eres consciente de lo que dices, pero no eres consciente de cómo lo dices. Entonces yo te diría que es un entrenamiento progresivo donde todos tenemos que ir ganando habilidad. Yo el primero, nos equivocaremos, pero aprenderemos. Ahí está también la resiliencia de la que hablábamos antes. La resiliencia es, me he equivocado, pero no me voy a castigar el resto de mi vida por haberme equivocado. ¿Qué puedo aprender de esto? Voy a volver. Y mañana lo haré mejor. Y mañana, pues si reacciono, reaccionaré con menos intensidad y durante menos tiempo. Y así es como vamos ganando ese espacio que se llama libertad. De una forma u otra, a lo largo de esta interesantísima conversación, creo que lo has venido diciendo, nos has venido dando ya informaciones súper valiosas al respecto, pero me gustaría saber si tienes algo que añadir a cómo nosotros podemos cultivar mejores relaciones interpersonales, más saludables, más trascendentes, más de impacto. ¿Cómo pudiéramos realmente mejorar nuestras relaciones interpersonales? ¿O qué añadirías a lo que nos has comentado hasta ahora al respecto? A mí me impresionó mucho algo que leí de San Pablo. Y decía al final, solo se os va a examinar en una asignatura, en el amor. Y yo la verdad es que me quedé muy sorprendido. Dije, oye, cantidad de cosas que te pueden examinar en la vida en el amor. Y en su canto al amor habla de la sabiduría, habla no sé qué, de dominio de las lenguas y al final el amor. Entonces vamos a profundizar un poco en esta frase, para mí, tan sumamente acertada y profunda. El amor es el antídoto natural del miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a una persona, no la tienes miedo. Y porque cuando una persona te tiene miedo, pero se siente amada por ti, deja de tener miedo. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? No estamos hablando del amor como lo entendemos las personas, de forma que es un intercambio. Yo te amo si eres como yo quiero que seas. O me correspondes. O, claro, yo te amo si tú me correspondes. O cosas tan horribles que se oyen a veces, fruto de nuestra ignorancia, nuestra maldad, si eres así, Dios no te va a querer. Con lo cual, imagínate la imagen que tenemos de ese Dios, y no me extraña que tantas personas, lamentablemente, rechacen a alguien tan sublime, ¿no? Por esa conexión que han hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor es transmitirle a una persona: yo no te quiero por cómo eres o dejas de ser. Yo te quiero por quién eres. Yo te quiero por quién eres. Porque eres una persona digna de respeto, porque eres un ser humano. Y desde ese amor sí se pueden establecer límites. Y decir, hasta aquí no, pero yo no busco agredir a la persona. No estoy canjeando, tú te portas de una manera, yo te amo. Lo que estoy diciendo claramente es, estos son los límites. No está en juego el amor, pero sí está en juego a lo mejor que tú y yo sigamos juntos. ¿Y qué rol juega en todo esto la autocompasión y el autocuidado? Es decir, cómo nosotros, primero, qué importancia tiene para ti ambos términos, pero aparte de eso, cómo impacta realmente en nuestras trascendencias, nuestro manejo de niveles de estrés, nuestra resiliencia. Hablamos un poquito respecto a estos aspectos, sobre Bien. todo la autocompasión. Sí, vamos a ver. Primero tenemos que entender qué es la compasión, porque la compasión tiene muy mala prensa. En una ocasión, un director general de una empresa me dijo, Mario, yo no puedo tener compasión porque tengo 2.000 personas. Y me dejó bastante descolocado. La compasión
tiene dos connotaciones negativas y erróneas en relación a lo que significa compasión. La primera connotación errónea es que la persona compasiva es una persona blanda, que todo lo deja pasar. Iba a decir debilidad. Entonces, claro, se asocia a una debilidad. Es curioso porque en el taoísmo la compasión tiene un componente yin y un componente yang. El componente yin es el abrazo maternal y el componente yang es la firmeza. Es decir, tú eres firme estableciendo los límites, pero lo haces con amabilidad, no lo haces con dureza. Entonces, la compasión significa exactamente lo siguiente. Primero, entiendo que estás sufriendo. Para eso tiene que haber, previo a la compasión, tiene que haber empatía. No puede haber compasión sin una empatía. Es decir, entiendo que estás sufriendo. No me lo dices, pero yo capto que estás sufriendo. Número 2, tu sufrimiento no es, para mí, indiferente. En tercer lugar, quiero ayudarte a reducir ese sufrimiento. Esa es la compasión. Pero fíjate qué bonito, Ney, que la compasión se diferencia radicalmente de la lástima, en que en la lástima yo me siento superior a una persona, mientras que en la compasión yo me siento exactamente igual a esa persona. Entonces, cuando la compasión se pone en marcha, uno no se ve como inferior a la otra persona, sino como cercano, como alguien que quiere compartir destino contigo. Entonces, la compasión es importantísimo desarrollarla porque es el bálsamo que cura un montón de heridas. Respecto del autocuidado. El autocuidado brilla por su ausencia, entre otras cosas porque fíjate, antes hablábamos de la ira, del miedo y de la culpa. Fíjate qué curioso, muchas personas, si se cuidan, se sienten culpables, porque asociamos erróneamente cuidarse con ser egoísta. Y esto lo he visto yo especialmente frecuente con mujeres, que si van al gimnasio, que si se cuidan, que tal cual, son egoístas porque tendría que estar en casa. No, todo el mundo necesita cuidarse. Hemos visto que la falta de cuidado favorece el estrés crónico. Entonces, ¿cuidarse qué es? Cuidarse es quererse, es respetarse y es valorarse. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que respetar mi cuerpo y tengo que valorarlo. Yo no puedo meterle basura. Lo mismo que no dejaría que echaran un cubo de basura en el salón más bonito de mi casa, en la habitación más bonita de mi casa. No lo permitiría. Entonces, lo primero es que tengo que tener cuidado con lo que como. O sea, yo me acuerdo una vez, estaba en Asia, me fui a comer unas galletas, tenía un hambre horrible, y las galletas miré y vi que tenían grasas trans. Las grasas trans están prohibidas, son tóxicas. Chico, pues cuidado, a la basura, y me aguanto con mi hambre. Entonces, cuidado, si veo que el ejercicio físico yo lo necesito porque pierdo masa muscular, las articulaciones sufren, el corazón sufre, etc., cuidarse implica querer mi cuerpo, pero también cuidarse implica querer mi dimensión psicológica, mi dimensión mental. Si yo me estoy castigando constantemente, me estoy recriminando todas las cosas que hago mal, si no soy capaz de reconocerme nada de lo que hago bien, si siempre estoy acusándome y declarándome culpable, ¿dónde está ese cuidado de la mente? Me convierto en mi peor enemigo. Y luego cuidarse también es la dimensión más espiritual, más anímica, es decir, cuidarse también implica buscar esa reconexión con el misterio, con la naturaleza, con los demás. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos cuidamos? Primero porque no somos verdaderamente conscientes de las consecuencias de no cuidarse. Siempre le va a pasar al vecino. A mí esto no me va a pasar. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, Ney, porque realmente no nos queremos. Nos aguantamos. Fíjate lo que dijo Blaise Pascal en el siglo XVII, el gran filósofo francés. Dijo: he descubierto el origen de la infelicidad del ser humano. Toma ya. Su incapacidad para mantenerse solo en una habitación. Fíjate que se han hecho estudios, esto va a ser difícil de creer, es real, donde personas han preferido recibir descargas eléctricas a quedarse solos en su habitación. Si tú te das cuenta hoy en día, el nivel de distracción que hay, ¿por qué hay tanto nivel de distracción? ¿Por qué necesito distraerme cada 2 por 3?
porque me cuesta estar solo, me cuesta estar sola. Entonces yo creo que cuando nos queramos un poco más y seamos conscientes de las consecuencias beneficiosas de cuidarse y de las consecuencias negativas de no cuidarse, no lo tomaremos en serio. No se trata de conocer mi verdad. Vosotras sabéis que muchas veces, con frecuencia, de forma no intencionada, buscamos imponer nuestra verdad a los demás, considerando que nuestra verdad es la verdad, que lo que vemos es toda la realidad y no solo un pequeño aspecto de la realidad. Esta reflexión que vamos a hacer juntos es para descubrir la verdad acerca de mí. Que cada uno haga su reflexión para que se mire hacia adentro. Es un viaje interior. Se ha mencionado al gran filósofo Wittgenstein, el austriaco, tan conocido sobre todo por su Tractatus, y yo voy a utilizar otras frases de Wittgenstein que decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Quiere decir que nosotros hoy, aunque usamos palabras, y las palabras son el gran descubrimiento del ser humano hace 150.000, 200.000 años, sabiendo que la palabra y el lenguaje de alguna manera moldea nuestra forma de pensar, el lenguaje genera emociones, genera imágenes, hemos hoy juntos de ir más allá del lenguaje. ¿Cómo se puede hacer esto? Yo solo he descubierto una forma, que es la metáfora. La metáfora, el símbolo, como nos comentabas tú, Carlos, tiene la capacidad de meternos automáticamente en mundos profundos. Entonces vamos a ir abandonando la superficie y poquito a poco vamos a ir ahondando en el mundo de lo profundo. La apariencia que las personas muchas veces mostramos es una apariencia tosca, que no hace juicio a la realidad. ¿Y esta apariencia de dónde viene? ¿Por qué se genera así? Es una mezcla muy compleja. En primer lugar está la máscara. ¿Qué es la máscara? Es como yo me he de presentar ante vosotros y ante vosotras para no mostrar mis vulnerabilidades y mis fragilidades, para no mostrar mis miedos, para no mostrar mis desconfianzas, para no mostrar mis despistes, mis torpezas. Pero a veces, por más que la máscara esté actuando, observando la realidad atentamente, diciéndome: Mario, quieto, no muestres esto, ponte más serio, la espalda más recta, de vez en cuando se cuelan torpezas, se cuelan inseguridades, se cuelan miedos, se cuela la sombra, descubierta por Carl Gustav Jung en un sueño, cuando vio que algo le seguía y sintió terror. De repente se dio la vuelta y vio que lo que le seguía era su propia sombra. Pero, sin embargo, también sabemos que en la expresión que tenemos las personas a veces hay una enorme grandeza y nos sale una idea colosal, o somos especialmente creativos o especialmente bondadosos y generosos. Y eso es porque también se cuela lo más profundo que hay en el ser humano, que es hacia donde está destinado en nuestro viaje. El núcleo, el core, la esencia del ser humano, lo que nos da nuestra existencia. Si nosotros vamos abandonando un poco el pensamiento, lo cual se consigue a través de la reflexión profunda, la meditación, el silencio, del que tú nos hablabas tan bellamente, Javier, el silencio, cerrar los ojos, y empezamos a alejarnos de este diálogo incesante que a veces tenemos, esta jaula de grillos, penetramos en el núcleo de la geoda. Y en el núcleo de la geoda, que es el mundo del inconsciente, ya no hay pensamiento, solo hay una experiencia directa con la realidad, una intuición profunda de lo que eres. Y el primer estrato que nos encontramos es la sombra. ¿Qué es la sombra? Todo aquello de ti, no solo que no te gusta, sino que crees que no es aceptable y has sumergido en las profundidades de la inconsciencia porque crees que si lo muestras vas a ser rechazado. Hay una sombra que es la sombra blanca en la cual sumergimos incluso la alegría. Imaginaros que habéis estado en un entorno familiar cuando erais pequeñitos o un entorno escolar y vosotras vuestra alegría la mostrabais y alguien os ha dicho: aquí todo es demasiado serio. ¿Qué es eso de reírse tanto o estar tan contento? No sé si sabéis que después del desastre de Cuba, donde España fue un desgarro, Valle Inclán atacó durísimamente, la generación del 98, Valle Inclán atacó durísimamente a Joaquín Sorolla, el pintor de la luz, porque no podían aceptar en aquella época donde todo el mundo se desgarraba las vestiduras y se cubría el cuerpo de ceniza, no podían entender un pintor de la alegría, un pintor de la ilusión, un pintor de la luz.
Y esto nos pasa también a las personas. Vamos sumergiendo aspectos nuestros porque parece, da la sensación, tenemos la idea de que si los mostramos no vamos a ser aceptados. Por eso, la primera experiencia cuando se entra a través de la meditación, la reflexión o el silencio profundo es la experiencia con la sombra. No es una experiencia agradable, es entrar en el basurero. Pero ese basurero es parte de lo que somos. Nosotros no somos basura. Una ciudad con basura no puedes decir es un basurero. Tiene basura y esa basura es parte de lo que eres. Y si no lo asumes, si no lo asumimos, si lo aceptamos, va a salir por los recovecos y cuando menos te interesa, vas a decir lo que no querías decir. Y cuando menos te interesa, vas a hacer lo que no querías hacer. Pero fijaros, en el núcleo de la geoda está el ser, lo que nos da la existencia, lo profundo, lo inefable, lo que no hay manera de describirlo con el lenguaje, pero se puede experimentar con extraordinaria profundidad. La sombra, como no la aceptamos, la proyectamos en los demás y les rechazamos. Y yo, por ejemplo, si no acepto gestos míos de la torpeza y he sumergido la torpeza, veré con claridad diáfana la torpeza en los demás y en los demás lo rechazaré. Qué cosa tan curiosa, cuando los demás están actuando como espejo mío. Nelson Mandela, 27 años en Robben Island, por su condición de ser un hombre de color y por ir en contra del apartheid. Durante 3 años odió a sus carceleros. Supo que su hijo probablemente no había muerto en un accidente, sino en un asesinato, y no le dejaron ir al entierro. Pero a los 3 años descubrió que tan esclavo es aquel, tan prisionero es aquel que está detrás de unas rejas, como aquel que es prisionero de su odio. Y decidió dedicar su vida, aunque a lo mejor jamás saliera de prisión, a la reconciliación. Este hombre, en el discurso como presidente de la nación sudafricana, utilizó unas palabras maravillosas de la gran escritora norteamericana Marianne Williamson y dijo: el ser humano no tiene miedo a su oscuridad, tiene miedo a su luz. Vivimos tanto en la cáscara, en la superficie, incluso en contacto con la sombra, que no se nos ha pasado por la cabeza, como tan maravillosamente escribía Carlos, que si encendiéramos un poco la antorcha, veríamos que además de las telarañas, además de las paredes viejas y agrietadas, hay un tesoro de incalculable valor que somos cada uno de nosotros. Don Juan Ramón Jiménez, no corras. Ve despacio, que donde tienes que ir es a ti solo. Voy a utilizar otra metáfora para hablar de este mundo por la enorme sutileza y porque se escapa el lenguaje. Imaginaros que fuéramos olas. Una ola que tiene un nivel de conciencia elevado sabe que está hecha de mar y por tanto ve a otra ola, sea más alta, más baja, más ancha, más delgada, y la reconoce como de la misma naturaleza y por tanto sería absurdo que tú atacaras a algo que es de tu misma naturaleza. Pero ¿qué pasaría si la ola se hubiera olvidado de que está hecha de mar y solo se fijara en su forma y dijera: yo soy una ola y tú eres una ola diferente y no hay nada que me una a ti en la distancia? Ese momento que no se sabe cuándo se originó es cuando surge en el ser humano la creencia que creemos que hay, que es, o entendemos que es la más profunda, que anida en el ser humano, y que es el ego. El ego es una creencia de enorme profundidad en la separación. Cada ola se ve separada del resto. Por tanto, si tú, otra ola, desapareces, te estrellas con una roca, ¿qué más me da si tú eres distinta a mí? De ahí nace el egoísmo, el ensimismamiento, el centramiento exclusivamente en uno. Pero si yo reconozco que tú, ola, vas a estrellarte contra una roca, pero entiendo que tú y yo somos unidad porque somos océano, ya me importa y jamás te podrá hacer daño. Esta creencia se genera muy pronto en el ser humano, probablemente va de generación en generación y nacemos con ella. Y tiene un arraigo importantísimo a nivel del cerebro. Cuando somos niños, al sentirnos aislados, aunque vivamos en una familia y vivamos en un entorno cultural, al sentirnos aislados, al sentirnos en peligro, al sentirnos
indefensos, cualquier experiencia que tengamos de pequeñitos, que incremente esa sensación de pequeñez, de aislamiento, de miedo, de impotencia, va dejando un recuerdo probablemente en ciertas regiones del cerebro y fundamentalmente en los núcleos amigdalinos. ¿Qué ocurre? Que cuando somos mayores eso está ahí y vamos a un sitio, vamos a una fiesta, nadie nos hace ni caso y ese no sentirte aceptado inmediatamente produce un disparo en esas estructuras cerebrales. Vamos a un sitio, encontramos la incertidumbre, no sabemos cómo controlar, ¡cha!, se vuelve a disparar la pistola. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando se dispara este trigger, cuando se dispara esta pistola, este gatillo? Hay cambios muy profundos. Y el primero, como os he comentado, es que ciertas áreas del cerebro, la amígdala, ciertas áreas del hipotálamo, el hipotálamo lateral, se ponen en marcha y dan lugar a una reacción de alarma. Fijaos, no digo de alerta, no digo digo de alarma. Cuando esta reacción de alarma se produce, estamos probablemente ante el origen de la violencia, porque sale la bestia que hay en nosotros, sale Mr. Hyde. Y Mr. Hyde en ese momento se siente aún más ola separada del resto, más amenazada, y necesita tener, poder, controlar, someter. Pero esto no es porque el ser humano en su núcleo no tenga bondad, verdad o belleza. Es porque vivimos a nivel de una creencia muy instalada que es el ego, donde cada ola no se siente parte del mar. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Cristina Perrucci. Vamos a recordar algunos puntos importantes, gente hermosa. Vamos a comenzar primero por aquello de lo que nos queremos alejar y luego vamos a mirar hacia dónde queremos ir. Primero, el ego es una creencia de enorme profundidad en la separación, ¿no? Por eso, cuando estamos desde el ego, siempre es el otro yo. No hay un nosotros, no existe ese amor bien profundo por los demás. Y cuando digo los demás, no es solo las personas cercanas a nosotros, las personas que queremos muchísimo y que amamos, el resto de los seres humanos. El ego siempre nos habla desde la separación. Después Puig nos recuerda que tenemos una sombra blanca y una sombra negra, y creemos que si las mostramos no vamos a ser aceptados, entonces la proyectamos en los demás. Y por último, 3 emociones que son la ira, el miedo y la culpa. Respecto a la ira, nos plantea no dejarnos llevar por la ira, observarla, aprendernos a desapegarnos, tomar 3 respiraciones y luego preguntarte qué es lo más importante aquí. Lo segundo, el miedo. Y este siempre tiene que ver con el ego porque tiene que ver con estos engaños de la mente, la mayoría de las veces. Y por último, la culpa, que es el castigo que inflijo para hacer sufrir en forma constante, hacerme sufrir yo o hacer sufrir a otro. Y recordemos antes de mirar hacia dónde queremos ir, que estos aprendizajes de estas emociones que estamos hablando recién es un entrenamiento progresivo. Vamos a ir aprendiendo despacito a reaccionar con menos intensidad, con menos tiempo. Y aparte, es importante recordarlo, que las caídas son parte del aprendizaje. Entonces, si nos salimos del camino, nos perdonamos y volvemos a empezar. Y ahora sí vamos a ver hacia dónde queremos ir. Queremos ir hacia la bondad. Recordamos que la bondad no es blandura, no tiene que ver con no establecer límites, sino con incluir a la otra persona en el bienestar, que realmente nos importe lo que los demás quieren y lo que los demás necesitan. Y se acuerdan que él nos ha explicado la importancia para el cuerpo de sentirnos escuchados, de sentir al otro le importamos, y eso mismo le sucede a los demás. Y aparte, en el momento en que empezamos a incluir a los demás, nuestra vida mejora, empezamos a sentir esa conexión profunda con nosotros mismos. ¿Y qué tenemos que hacer para abrazar la bondad? Necesitamos empezar a explorar para poder ir adquiriendo confianza y podernos correr de ese espacio
del miedo que nos pone siempre la mente. Y en el camino a la bondad vamos a encontrar algunas prácticas, ¿sí? Vamos a recordarlas. La gratitud, que es el reconocimiento de lo que tienes. El perdón, cuando tú perdonas, no te importa ya el castigo, sino la corrección, porque sabes, y esto ya lo hemos hablado en otros videos, que el otro lo hace siempre desde un lugar de inconsciencia, de ignorancia. El tercero es la rendición, que es la disposición a dejarnos guiar para ver y hacer aquello que solo no soy capaz, aquellos cambios que no estoy siendo capaz. Por último, la compasión, que es establecer límites con amabilidad. Y esto nos lleva a un nuevo umbral donde empiezas a reconocer tu espacio divino. Amigos, amigas, antes de cerrar, como siempre, mil gracias a cada uno por apoyar el canal, por estar ahí y por darle sentido a nuestro trabajo. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo video. Gracias.